Capítulo 1. La aparición del ángel en la catedral. La lluvia golpeaba los vitrales como martillos de cristal, y el viento arrancaba los ecos de las campanas dormidas. El reloj de la catedral marcaba la medianoche cuando un murmullo extraño recorrió la nave central. Un susurro que no provenía de ningún hombre, sino de un fuego que parecía respirar. El padre Mateo, joven y recién ordenado, tembló al sentir un calor que no venía de las velas. De repente, entre las sombras de los altares, una figura se materializó. Sus alas eran lenguas de fuego que iluminaban los bancos con un resplandor carmesí, y su rostro, aunque humano, parecía hecho de brasas vivas. No había palabras en el aire, solo un lenguaje que quemaba los oídos y la mente, las lenguas de fuego. Mateo quiso huir, pero sus piernas se negaban a moverse. «¿Quién eres?», murmuró apenas con voz propia. El ángel inclinó la cabeza y un torrente de sonidos vibrantes llenó la catedral. Era un idioma imposible, pero de alguna manera Mateo entendió cada sílaba como si las llamas mismas le hablasen al corazón. Secretos antiguos, nombres olvidados, profecías que no debían ser pronunciadas. La verdad se derramaba sobre él como lava ardiente. Los feligreses que habían quedado para orar aquella noche comenzaron a gritar. Algunos caían de rodillas, otros lloraban sin comprender por qué. Las velas temblaban, las sombras se retorcían y el aroma del incienso se transformaba en un humo que olía a cenizas y carne quemada. Mateo sintió que su fe se quebraba y se reforzaba al mismo tiempo, como si cada palabra del ángel fuera un juicio y una bendición simultáneamente. «Debes escuchar y recordar», parecía decir la voz de fuego. Mateo comprendió que no era un simple visitante celestial. Este ángel traía una misión, una revelación que cambiaría el destino de todos los que cruzaran aquel umbral. Su corazón latía con un miedo que sabía a adoración, y por primera vez sintió la certeza de que nada sería igual después de esa noche. Cuando la figura desapareció tan súbitamente como había llegado, la catedral quedó en un silencio casi absoluto, solo roto por el goteo constante del agua en los vitrales. Los fieles, aterrorizados y fascinados, se miraban unos a otros, preguntándose si habían soñado o si realmente habían visto a un mensajero de Dios que hablaba en fuego. Mateo se arrodilló en el altar y mientras sostenía su cruz temblorosa, juró que descubriría el significado de aquellas lenguas y los secretos que traían. Pero algo ardía en su interior, más intenso que cualquier llama. Una pregunta que lo perseguiría para siempre. ¿Qué quería el ángel de él? ¿Y qué estaba dispuesto a sacrificar para obedecer? Capítulo 2. Los susurros que quemaban la piel. Desde aquella noche, la catedral nunca volvió a ser la misma. Cada vez que Mateo intentaba dormir, escuchaba un murmullo suave, como si el fuego del ángel hubiera quedado atrapado en los muros. No era voz humana, ni canto angelical conocido. Eran susurros que quemaban la piel, invadiendo pensamientos y despertando recuerdos que el corazón había olvidado. Los feligreses comenzaron a notar cambios. Algunos se despertaban con marcas rojas, casi quemaduras, en brazos y nuca. Otros veían figuras danzar entre las sombras de las velas. La ciudad murmuraba sobre milagros y maldiciones, y el miedo crecía tan rápido como la fascinación. Mateo sentía la responsabilidad aplastante. El ángel había elegido esta catedral, y ahora ellos eran parte de un destino que no comprendían. Una noche, mientras estudiaba antiguos manuscritos en la sacristía, Mateo escuchó un sonido distinto, un chisporroteo que parecía formar palabras. Siguiendo el sonido, llegó al confesionario vacío. Allí, la voz de fuego apareció nuevamente, vibrando entre las paredes de madera y vidrio. Los que escuchan arderán y verán lo que nadie debe conocer. Cada sílaba era un relámpago sobre su piel, cada palabra un secreto revelado. Mateo sintió su cuerpo temblar, pero su mente se iluminó con claridad. El ángel no traía solo advertencias, sino conocimiento prohibido. Al día siguiente, los fieles hablaban con reverencia y terror de sus sueños y visiones. Muchos afirmaban haber oído el mismo lenguaje que Mateo había escuchado, pero ninguno podía reproducirlo. Algunos intentaban tocar las marcas de fuego en su piel, solo para sentir un dolor que los hacía gritar y llorar al mismo tiempo. Mateo entendió que aquello no era casualidad. El ángel estaba despertando algo profundo, un poder que no podía controlarse. El joven sacerdote comenzó a registrar cada visión, cada susurro y cada marca en la piel de los feligreses. Su cuaderno se llenaba de dibujos y palabras que parecían escritas por brasas, símbolos que ardían en la página incluso después de apagadas las velas. Sabía que aquello era solo el principio. Una sombra creciente recorría la ciudad, una presencia que todos podían sentir, pero nadie podía nombrar. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba otra vez los vitrales, Mateo sintió el calor de las llamas acercarse a su rostro.
Una última palabra se formó en su mente, ardiendo más que todas las demás. Prepárate. Su corazón se aceleró y por primera vez comprendió que su fe no solo sería puesta a prueba, sería consumida por el fuego de la verdad. Algo estaba despertando en la ciudad, algo que solo el ángel podía revelar. Y Mateo sabía que a partir de ese momento, nadie volvería a mirar el mundo igual. Capítulo 3. Revelaciones en el confesionario. Era una noche sin luna, y la catedral dormía bajo un manto de silencio roto solo por el goteo persistente de las gotas que caían del techo húmedo. Mateo, todavía temblando por los susurros que quemaban la piel de los fieles, decidió entrar al confesionario que aquella noche parecía respirar por sí mismo. Al acercarse, percibió un calor familiar. Las paredes de madera vibraban con un fuego invisible. De repente, la voz del ángel surgió, no desde la nave, sino dentro del mismo confesionario. Era un murmullo que ardía en sus oídos, un lenguaje de fuego que parecía conocer todos sus miedos y deseos. Mateo sintió que su corazón se congelaba y ardía al mismo tiempo. Mateo, escucha con tus ojos y no solo con tus oídos. Resonó la voz. Cada sílaba era un relámpago sobre su mente, revelando secretos que la ciudad había escondido por generaciones. Vio visiones de pecados olvidados, pactos antiguos y traiciones que nadie se atrevía a confesar. El confesionario ya no era un lugar seguro. Era un portal hacia la verdad que nadie podía soportar. Un feligrés apareció, temblando, buscando confesión. Cuando Mateo intentó guiarlo, las palabras del ángel comenzaron a fluir directamente en la mente del hombre. Este empezó a gritar nombres, secretos, pecados que habían permanecido enterrados durante décadas. Cada confesión era como un brasero que quemaba la madera del confesionario y las almas de quienes escuchaban. Mateo comprendió que el ángel no solo hablaba, revelaba lo que estaba oculto en los corazones humanos. La temperatura subió y el humo del incienso se mezcló con un aroma a ceniza y azufre. Los murmullos del ángel se hicieron más urgentes, más precisos. Mateo vio imágenes de un futuro que aún no existía. Incendios de pasión y traición, caminos que se bifurcaban entre la redención y la condena. Cada visión lo dejaba exhausto, pero su alma estaba despierta, más consciente de lo que significaba ser humano ante la divinidad y el fuego. Cuando finalmente el hombre se retiró, con la piel marcada por un calor invisible, Mateo quedó solo en el confesionario. Su mano temblaba sobre el crucifijo, y supo que la catedral ahora era un espejo del alma colectiva de la ciudad. Lo que el ángel hablaba en lenguas de fuego no era solo advertencia, sino llamada a la acción. Cada confesión, cada pecado revelado, acercaba o alejaba a la humanidad de su destino. Antes de desaparecer, la voz del ángel susurró una última advertencia. Prepárate para la noche en que todos escucharán, y no habrá lugar donde esconderse. Mateo salió del confesionario con un peso en el pecho que no podía explicar. Sabía que su fe sería cuestionada, su voluntad probada, y que el ángel había marcado el inicio de algo que ninguna vela podría iluminar por completo. La catedral dormía, pero el fuego continuaba hablando, y Mateo debía aprender a escucharlo antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 4. El fuego que hablaba de los muertos. La noche se había vuelto más densa, como si la oscuridad misma hubiera decidido quedarse atrapada entre los muros de la catedral. Mateo caminaba lentamente por la nave central, su cruz temblando en la mano, mientras el eco de sus pasos resonaba entre las piedras húmedas. Entonces lo sintió, un calor familiar que no provenía de ninguna vela, ni del incienso, sino de un fuego que parecía latir con vida propia. De pronto, el ángel apareció frente a él. Sus alas ardían más intensamente que nunca, y el rostro, moldeado por llamas vivas, revelaba una expresión de tristeza infinita. Mateo apenas pudo respirar. Sabía que esta aparición sería diferente. El fuego que hablaba ahora traía voces de los muertos. Ellos quieren que escuches, que recuerdes, murmuró el ángel. Las lenguas de fuego se extendieron por la nave, y Mateo comenzó a escuchar murmullos, nombres olvidados y secretos enterrados bajo siglos de silencio. Cada palabra era un cuchillo de calor que cortaba la realidad y revelaba lo imposible. Las voces de aquellos que habían partido. Mateo vio visiones de personas conocidas, fallecidas hace años, susurrando advertencias y secretos. Uno de ellos era un antiguo sacerdote que murmuraba sobre un pacto roto con fuerzas que no debían ser mencionadas. Cada confesión de los muertos ardía en la mente de Mateo, y un sentimiento de culpa y temor lo consumía. Comprendió que el ángel no solo traía mensajes de Dios, sino también recordatorios de lo que los hombres habían olvidado o escondido. Los feligreses que aún dormían cerca comenzaron a murmurar en sueños, y algunos despertaron con pequeñas marcas de fuego en las manos.
como si las palabras de los muertos hubieran dejado un sello. Mateo intentó escribirlo todo, pero la tinta se evaporaba, y las páginas quedaban negras, como si el fuego mismo rechazara ser contenido. El ángel se inclinó hacia él y susurró con un tono que ardía más que cualquier llama. Cada alma tiene su historia, y cada historia es un juicio. Aprende a escuchar, Mateo, antes de que el silencio sea eterno. Mateo cayó de rodillas, con el corazón latiendo al ritmo del fuego. Sabía que las verdades que se revelaban no solo afectaban a los vivos, sino que conectaban a todos con los muertos en un hilo de destino y culpa. Una pregunta lo consumía. ¿Estaba preparado para soportar todo lo que el ángel mostraría? La catedral quedó en un silencio profundo, roto únicamente por el crepitar lejano de llamas que nadie podía ver. Mateo levantó la mirada, decidido. Debía descifrar cada palabra del fuego, aunque eso significara enfrentar su propia oscuridad. Porque si ignoraba las voces de los muertos, quizás serían ellos quienes juzgarían a los vivos, y así, bajo la luz roja de un ángel en llamas, Mateo comprendió que su vida, su fe y su alma ya no le pertenecían del todo. Estaban entrelazadas con el fuego y los secretos de aquellos que habían cruzado al otro lado. Capítulo 5. La visión de los justos y los pecadores. Catedral amaneció envuelta en un silencio que parecía demasiado pesado para ser natural. Mateo, aún con la sensación de las voces de los muertos ardiendo en su mente, se arrodilló frente al altar temblando. El ángel apareció de nuevo, sus alas de fuego iluminando cada rincón oscuro, y esta vez su mirada parecía atravesar no solo a Mateo, sino a toda la ciudad. «Hoy verás la verdad que nadie osa mirar», murmuró el ángel, y las llamas comenzaron a danzar, proyectando sombras que cobraban vida. Mateo sintió un tirón en el pecho. De repente podía ver las almas de cada persona en la ciudad. Algunos brillaban con luz cálida, otros ardían con llamas negras que consumían cada fragmento de bondad. Cada acción, cada pensamiento oculto se mostraba en un mural invisible, como si el fuego del ángel hubiera convertido la catedral en un espejo del alma colectiva. Mateo vio al panadero del pueblo, honesto en apariencia, pero sus pensamientos ocultos mostraban celos y codicia. La joven maestra, conocida por su caridad, revelaba un corazón lleno de miedo y resentimiento. Cada persona tenía un secreto, un pecado o una virtud que nadie podría imaginar. El ángel no juzgaba con palabras. Sus llamas simplemente reflejaban la verdad. Los murmullos de los fieles que habían quedado en la catedral comenzaron a mezclarse con las llamas, y Mateo comprendió que no podía apartar la mirada. Cada visión era una carga, y cada carga lo acercaba más a una verdad que podía destruir o salvar. El fuego no era solo revelación, era sentencia. Y el joven sacerdote sintió como su propia fe temblaba bajo su peso. «Debes decidir, Mateo. ¿Serás mensajero o guardián?», dijo el ángel, mientras su voz se mezclaba con el crepitar del fuego. Mateo entendió que su papel no era solo observar. Debía actuar según lo que veía, y cada decisión tendría consecuencias que iban más allá de la catedral y de su propia vida. Al final de la visión, Mateo cayó de rodillas, con el sudor mezclándose con las lágrimas. Su corazón estaba agitado, pero sus ojos estaban abiertos a la realidad. El bien y el mal coexistían en cada ser humano, y solo él podía guiar, advertir o proteger. El ángel se desvaneció, dejando un calor que persistía como un recordatorio constante. La ciudad no podía ocultar sus secretos, y el fuego del juicio siempre estaba vigilante. Mateo se levantó lentamente, comprendiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Cada feligrés, cada alma que había visto, era ahora una responsabilidad que ardía en su interior, y el ángel había marcado el inicio de un camino del que no habría retorno. La catedral no era solo un templo, era un campo de revelaciones, tentaciones y redención, y él era el guardián del fuego que hablaba. Capítulo 6. El mensaje codificado en llamas. La catedral permanecía en un silencio tenso, como si contuviera la respiración de la ciudad entera. Mateo, aún con el corazón acelerado por la visión de los justos y los pecadores, se sentó frente al altar con los manuscritos antiguos abiertos a su alrededor. Cada página parecía vibrar con un calor invisible, y las palabras escritas por manos olvidadas se retorcían como si quisieran escapar. El ángel apareció de nuevo, suspendido entre columnas de fuego, y su mirada atravesó a Mateo con una intensidad que quemaba el alma. Esta vez las llamas comenzaron a formar símbolos sobre el suelo, flotando en el aire y girando como si tuvieran vida propia. Mateo intentó descifrarlas y pronto comprendió que no eran palabras humanas, sino un mensaje codificado que solo podía leerse con el corazón y la fe. Cada símbolo revelaba secretos prohibidos, pactos antiguos entre hombres y fuerzas invisibles, profecías que anunciaban catástrofes y advertencias sobre la codicia y la traición.
Mateo comprendió que el ángel no solo traía advertencias, sino instrucciones, cómo evitar desastres, cómo proteger las almas y cómo enfrentarse a aquellos que habían elegido el camino de las sombras. Mientras estudiaba, la ciudad parecía despertar a un murmullo extraño. Gritos lejanos, campanas que sonaban sin viento, sombras que se movían por sí solas. Mateo comprendió que el mensaje codificado no estaba destinado solo a él, sino a todos los que tenían el valor de escuchar. Cada símbolo era un puente entre lo visible y lo invisible, entre la vida y la condena. El ángel descendió, dejando que sus llamas tocaran las páginas de los manuscritos. La tinta se volvió roja como la sangre y Mateo sintió un calor que recorría su columna vertebral. Cada palabra que lograba entender era un fragmento de verdad que podía salvar o destruir. Sabía que el tiempo se agotaba. El fuego no podía esperar, y las decisiones que tomara ahora determinarían el destino de la ciudad. Debes elegir a quién revelar estas palabras. Y a quién dejar arder, murmuró el ángel. Mateo sintió un peso insoportable. Cada revelación traía consigo un riesgo y cada silencio podía ser mortal. Comprendió que el conocimiento del fuego no era un regalo, sino una carga que consumía tanto el cuerpo como el alma. Cuando el ángel desapareció, las llamas se apagaron dejando un rastro de calor persistente. Mateo cerró los manuscritos con manos temblorosas y supo que su misión apenas comenzaba. Debía interpretar cada símbolo, cada advertencia y guiar a los que estaban dispuestos a escuchar. Porque el mensaje codificado en llamas no esperaba, ardía con urgencia, y cada segundo que pasaba acercaba a la ciudad a la luz o a la destrucción. Mateo se levantó, decidido pero temeroso. Sabía que su fe sería desafiada más allá de cualquier límite, y que el ángel había abierto una puerta que nadie podría cerrar jamás. La catedral no era solo un refugio, era el epicentro de un destino que ardía con lenguas de fuego. Capítulo 7. La prueba de fe. La luna estaba oculta tras nubes negras y la catedral parecía un barco varado en un océano de sombras. Mateo caminaba por los pasillos sintiendo que cada piedra vibraba con un fuego invisible. De repente, un viento abrasador recorrió la nave, y entre el humo del incienso apareció el ángel. Pero algo había cambiado. Sus alas ardían con un fuego oscuro y su rostro estaba cubierto por una máscara de sombras que retorcía la luz en formas grotescas. «Hoy pondré a prueba la fe de los hombres», susurró con un tono que parecía hecho de brasas y cristal roto. Cada palabra era una descarga que hacía que los fieles temblaran desde la médula hasta el alma. Mateo supo de inmediato que no era un espectáculo, era un juicio. Los feligreses que se encontraban en la catedral comenzaron a ver visiones de sus peores miedos, traiciones, pérdidas y secretos que jamás habían confesado. Aquellos que habían sido devotos comenzaron a dudar. Otros, consumidos por la culpa, caían de rodillas mientras un fuego invisible parecía quemar su carne y alma. Mateo intentó calmarlos, pero el ángel giró su fuego hacia él y de repente, las dudas de Mateo se hicieron visibles. Temores sobre su vocación, sus decisiones y sus fracasos. El ángel extendió sus alas y las lenguas de fuego formaron imágenes de los pecados de cada feligrés. Cada alma fue juzgada sin palabras y cada llama reflejaba la verdad que nadie quería enfrentar. Mateo vio cómo la avaricia y la envidia tomaban forma tangible, flotando sobre los cuerpos de aquellos que habían pecado en secreto. La catedral se convirtió en un escenario de revelación. Cada acto oculto se iluminaba en rojo y negro, cada intención expuesta sin piedad. Solo aquellos que miren sin miedo podrán soportar la luz del fuego, dijo el ángel, su voz llenando la nave con un eco que parecía eterno. Mateo comprendió que la prueba no era física, sino espiritual. La fe verdadera debía resistir la visión de la propia oscuridad. Algunos feligreses lograron levantar la cabeza, respirando hondo, aceptando la verdad de sus almas. Otros, aterrorizados, huían de la catedral, dejando que sus sombras fueran consumidas por el fuego invisible. Cuando la prueba terminó, el ángel desapareció, dejando tras de sí un calor que persistía y un silencio que dolía. Mateo se quedó de pie, con la piel aún marcada por la visión y el corazón latiendo con fuerza. Sabía que nada volvería a ser igual. La fe de la ciudad había sido puesta a prueba y cada alma ahora llevaba la marca del fuego, visible solo para aquellos que se atrevían a mirar dentro de sí mismos. Mateo entendió que su camino apenas comenzaba. La prueba de fe no era un castigo, era una preparación para lo que estaba por venir, para los secretos que aún aguardaban en las lenguas de fuego y para la misión que ningún hombre, ni siquiera él, podría eludir. Capítulo 8. El secreto de los antiguos. El viento aullaba afuera, azotando los vitrales con fuerza sobrenatural. Mateo estaba solo en la catedral.
su respiración entrecortada resonando entre las columnas vacías. Aquella noche sentía que el fuego del ángel no era solo una fuerza que revelaba secretos, era una puerta hacia un pasado olvidado por la humanidad. Mientras revisaba antiguos pergaminos escondidos en la sacristía, Mateo encontró un libro que nunca antes había visto, encuadernado en cuero ennegrecido, con símbolos que parecían latir como llamas al contacto de su mano. Al abrirlo, una brisa cálida y ardiente recorrió la nave, y Mateo escuchó de nuevo la voz del ángel más cercana que nunca. «Ellos me enviaron y me ataron a la lengua de fuego», susurró, su voz un eco de siglos. Cada palabra ardía en los oídos de Mateo, revelándole fragmentos de una historia que había sido borrada. Antiguos custodios de la fe habían creado un pacto con seres de fuego para proteger secretos sagrados, sellando sus voces y sus memorias en un lenguaje que solo podía hablar un ángel. Mateo vio imágenes de templos consumidos por llamas, rituales prohibidos y figuras encapuchadas que ofrecían su sangre para preservar la verdad. Comprendió que la catedral donde se encontraba era uno de los últimos lugares donde aquel pacto seguía vigente y que el ángel no solo era un mensajero, sino también un vigilante de una herencia ancestral que la humanidad había olvidado. El fuego comenzó a danzar a su alrededor, formando figuras que hablaban sin palabras, rostros de aquellos que habían intentado traicionar el pacto, consumidos por la llama, y de los que habían guardado los secretos, bendecidos y malditos a la vez. Mateo sintió un vértigo que le atravesaba el alma. Comprendió que el conocimiento que tenía ante sí podía salvar o condenar a todos. De repente, el ángel se inclinó hacia él, sus ojos ardientes fijos en los de Mateo. «Debes elegir, hijo mío, guardar los secretos y cargar la responsabilidad, o revelarlos y desatar un fuego que nadie podrá apagar». Mateo entendió entonces la magnitud de su misión. Cada palabra del lenguaje de fuego no era solo un mensaje, sino una llave, y cada elección podía cambiar la historia de la ciudad y de la fe misma. Sabía que estaba ante un conocimiento prohibido, más poderoso que cualquier doctrina que había aprendido. El secreto de los antiguos no podía ser ignorado, y su descubrimiento lo transformaba en custodio y juez a la vez. Cuando el ángel desapareció, la catedral quedó envuelta en un silencio cargado de ceniza y misterio. Mateo se apoyó en el altar, sintiendo que su corazón ardía con la misma intensidad que las lenguas de fuego. La ciudad dormía, inconsciente del legado que él ahora debía proteger, y de la responsabilidad que lo consumiría hasta su último aliento. El secreto de los antiguos no era solo historia, era un fuego vivo, y Mateo había sido elegido para mantenerlo ardiendo. Capítulo 9. La traición entre los fieles. La catedral estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor tembloroso de las velas. Mateo, con el corazón aún latiendo al ritmo de los secretos antiguos, sentía la presencia del ángel observando cada movimiento. Pero aquella noche no solo las llamas ardían, también lo hacía la desconfianza entre los feligreses. Un grupo de aldeanos se había reunido en silencio, murmurando palabras que olían a traición. Algunos habían oído las lenguas de fuego, pero en lugar de buscar la redención, querían aprovechar el conocimiento para su propio poder. Mateo percibió el cambio en la energía de la catedral, un frío que se mezclaba con el calor del fuego, y un rumor de intenciones ocultas que quemaba más que cualquier llama. El ángel apareció sobre el altar, sus alas brillando con un fuego que parecía vivo, extendiéndose como tentáculos de luz y sombra. «Algunos de vosotros habéis olvidado lo que significa temer al juicio, y lo pagaréis», susurró, y el aire se llenó de un olor a ozono y ceniza. Uno de los feligreses, un hombre mayor conocido por su codicia, trató de tomar un pergamino con símbolos de fuego. Al tocarlo, sus dedos quedaron marcados por quemaduras que no sanaban, y un grito atravesó la catedral, resonando como si la piedra misma llorara. Las llamas del ángel se movieron hacia él, como una serpiente que devora su presa, y el hombre cayó de rodillas, suplicando perdón mientras la catedral ardía en un silencio ardiente. Mateo comprendió que el fuego no era solo revelación, era venganza, protección y prueba al mismo tiempo. Aquellos que intentaban traicionar la verdad se convertían en su propio juicio. El ángel giró hacia él y con un susurro que parecía un rugido dijo: «Debes guiar a los que son dignos y dejar que las llamas enseñen a los que se extravían». Mientras las sombras se retorcían entre los bancos, Mateo vio como algunos aldeanos se arrodillaban, llorando y confesando secretos que habían guardado durante años. Las llamas danzaban sobre ellos, pero esta vez no quemaban la carne, ardían sobre el alma, purgando la falsedad y el miedo. Cada confesión se transformaba en luz que iluminaba los rostros y las intenciones ocultas. Cuando la catedral quedó en calma, Mateo se acercó al altar, exhausto pero consciente de que la prueba apenas comenzaba.
Sabía que la traición no era solo un acto aislado, era la sombra que acechaba a cada alma, y el ángel había usado el fuego para revelar quién estaba preparado y quién no. En la soledad de la nave, con los pergaminos humeando a sus pies, Mateo comprendió que el verdadero poder del fuego no estaba en destruir, sino en revelar lo que cada ser llevaba en su interior. Y ahora, más que nunca, debía proteger ese conocimiento porque la próxima traición podría ser fatal no solo para los traidores, sino para toda la ciudad. Capítulo 10. La amenaza que ardía sobre la ciudad del amanecer no trajo alivio. La ciudad despertó con un silencio extraño, pesado, como si cada piedra contuviera el eco de un juicio invisible. Mateo caminaba por las calles empedradas, sintiendo que el fuego del ángel se extendía más allá de la catedral, tocando cada hogar, cada corazón y dejando tras de sí un aroma a ceniza y misterio. Esa mañana, los feligreses comenzaron a reunirse en torno a la catedral, hablando con miedo y reverencia. Algunos tenían marcas de fuego en la piel, otros veían sombras danzar en las paredes de sus casas. Mateo entendió que el mensaje del ángel no era solo local. La ciudad entera estaba siendo puesta a prueba, y que cada secreto, cada pecado podía desencadenar consecuencias que nadie estaba preparado para enfrentar. De repente, las llamas del ángel surgieron sobre el altar, más intensas que nunca, formando símbolos que Mateo reconoció como parte del antiguo pacto. Pero esta vez los símbolos parecían moverse como serpientes, extendiéndose hacia afuera, proyectando visiones de destrucción, casas en llamas, personas corriendo desesperadas y sombras deformes que acechaban cada callejón. Era una advertencia viva, un recordatorio de que la ignorancia y la traición podrían quemar todo a su paso. El ángel descendió, sus alas extendidas formando un manto de luz y fuego que iluminaba la ciudad entera desde la catedral. La verdad está a la vista de todos, pero pocos la aceptarán, murmuró. Cada palabra resonó como un trueno silencioso en la mente de Mateo. El secreto antiguo que él guardaba podía salvar o condenar a todos. Los aldeanos comenzaron a confesar sus pecados en masa, guiados por un impulso inexplicable. Mateo vio cómo las llamas recorrían sus cuerpos, purgando intenciones ocultas y miedos ancestrales. Sin embargo, algunos resistieron, atrapados en su codicia o en su negación, y el fuego los marcó con brasas que no desaparecerían jamás. Mateo comprendió que la amenaza no era solo física, era espiritual y moral. Un juicio que trascendía la carne y alcanzaba el alma de cada individuo. En medio de la catedral, Mateo sintió el peso del secreto antiguo más que nunca. Debía decidir cómo usar el poder del fuego, cómo proteger la ciudad y guiar a los que eran dignos, sin dejar que la corrupción de algunos arruinara a todos. El ángel, silencioso, parecía esperar su decisión, un fuego expectante que contenía siglos de sabiduría y advertencia. Cuando la última confesión fue pronunciada, Mateo cerró los ojos sintiendo la fuerza del ángel recorrer toda la ciudad. Sabía que la amenaza aún persistía y que cada elección que hiciera podía hacer la diferencia entre salvación y destrucción. La ciudad no volvería a dormir en paz porque el fuego había hablado y había elegido quedarse. Capítulo 11. El vínculo secreto del fuego, la catedral, estaba en silencio absoluto. Pero Mateo sentía que cada piedra vibraba con un latido invisible. Las llamas del ángel, aunque aparentemente apagadas, seguían susurrando en lenguas que solo él podía entender. Cada palabra era un hilo que conectaba la ciudad, el ángel y un destino que parecía predestinado desde tiempos antiguos. De repente, las paredes comenzaron a proyectar sombras que contaban historias que ningún libro había registrado. Antiguos rituales, aldeanos que habían desaparecido sin explicación y pactos con fuerzas que nadie osaba nombrar. Mateo comprendió que el lenguaje de fuego no solo revelaba la verdad, sino que la entrelazaba con la ciudad misma. Cada calle, cada plaza, cada hogar tenía un vínculo con las llamas, y cualquier acto de traición podía encenderlo todo. El ángel apareció ante él, flotando sobre el altar, sus alas envueltas en fuego azul y dorado. El tiempo se acerca, Mateo, y la ciudad no estará lista para lo que viene, dijo. Su voz resonó en los huesos del joven, revelándole que el desastre no era natural. Era la consecuencia de siglos de secretos y desobediencias. Las llamas comenzaron a formar figuras humanas que caminaban por la nave, representando a los que serían instrumentos del fuego y a los que caerían bajo él. Mateo sintió un dolor intenso en el pecho, como si el mismo corazón de la ciudad latiera dentro de él. Cada símbolo del lenguaje de fuego se transformaba en visión. El puente que conectaba la iglesia con la plaza central, el río que atravesaba la ciudad, incluso los techos y ventanas de cada hogar estaban impregnados de energía que podía encenderse en llamas o purificarse con arrepentimiento. El vínculo era absoluto. La ciudad y el fuego eran uno.
Un murmullo surgió de las sombras, voces de los antiguos custodios del secreto, advirtiendo que un evento terrible se acercaba, una prueba final que determinaría quién sobreviviría y quién sería consumido. Mateo entendió que no podía proteger solo a los que amaba. Debía actuar sobre la ciudad entera, guiando, castigando y purificando con la ayuda del ángel. Debes unir a los dignos y separar a los que se pierden, susurró el ángel, y cada palabra se clavó en la mente de Mateo como brasas vivas. Comprendió que su papel ahora era más que custodio, era juez, guía y protector de un destino que había estado dormido durante siglos. Cuando las visiones desaparecieron y el ángel se desvaneció, la ciudad parecía respirar de nuevo, pero Mateo sabía que la calma era solo aparente. El vínculo secreto del fuego permanecía, latente y vigilante, esperando la chispa que podría encenderlo todo. Y él debía estar listo, porque la próxima llama decidiría el futuro de cada alma en la ciudad. Capítulo 12. La prueba final del fuego. La ciudad despertó con un temblor que parecía venir del corazón mismo de la tierra. Mateo corrió hacia la catedral, sintiendo que el fuego del ángel no era solo un mensajero esta vez. Era un llamado a la acción, un desafío que pondría a prueba a cada alma que había tocado. Las calles estaban llenas de sombras vivientes, proyectadas por las llamas que ahora danzaban en techos y plazas. Cada movimiento de fuego parecía poseer voluntad propia. El calor ardía sobre la piel, pero también penetraba en la mente, revelando secretos y temores ocultos. Mateo comprendió que el desastre no era un accidente. Era la manifestación tangible del juicio que el lenguaje de fuego había anticipado. El ángel apareció sobre el altar, más brillante y temible que nunca, sus alas desplegadas formando un manto que iluminaba la ciudad con una luz ardiente y azulada. La prueba ha comenzado. Debes elegir, salvar a quienes se arrepienten o dejar que las llamas purifiquen a los impíos, murmuró. Cada palabra era un golpe que retumbaba en el alma de Mateo, obligándolo a enfrentar la pesada carga del poder y la responsabilidad divina. Mateo corrió por la catedral, convocando a los fieles que aún tenían fe en el fuego, guiándolos hacia la seguridad. Algunos lo seguían con devoción, otros dudaban y las llamas los acechaban recordándoles cada pecado oculto. La ciudad entera parecía viva, una extensión del juicio del ángel. Calles que ardían y se cerraban, casas que se iluminaban o se consumían, cada decisión de un habitante reflejando el destino que el fuego decretaba. En medio del caos, Mateo se enfrentó a aquellos que habían traicionado la fe, sus propios vecinos convertidos en sombras de codicia y miedo. Las llamas los rodeaban, y él comprendió que el fuego no solo castigaba, enseñaba, purificaba y exigía responsabilidad. Con cada acto de valentía, de arrepentimiento sincero, las llamas se suavizaban. Con cada egoísmo o traición, se intensificaban hasta convertir la calle en un infierno que solo los justos podían atravesar. Finalmente, frente a la catedral, Mateo vio al ángel inclinarse hacia él, las llamas reflejando siglos de sabiduría y advertencia. Hijo mío, el último juicio no es contra ellos, sino contra ti. Serás digno de portar este fuego y guiarlo sin perder tu humanidad. La pregunta atravesó su pecho como una lanza. Mateo cerró los ojos respirando hondo, sintiendo que cada elección, cada acto de fe, definiría no solo el destino de la ciudad, sino el suyo propio. Cuando abrió los ojos, levantó las manos y murmuró palabras que nadie entendía, excepto el fuego. Las llamas se arremolinaron, obedeciendo a su voluntad, purificando, iluminando y dejando intactos a los que habían demostrado corazón y verdad. La ciudad sobrevivió, marcada para siempre, y Mateo comprendió que la prueba final no había terminado. Su vínculo con el ángel y el fuego sería eterno, un camino de luz y sombra que debía recorrer con fe y valentía. El cielo ardió con los últimos destellos de la prueba, y Mateo, con el corazón aún latiendo entre el calor del juicio, supo que la historia de la ciudad y el lenguaje de fuego apenas comenzaba a escribirse. Capítulo 13. La verdad más allá del fuego. La catedral estaba envuelta en un silencio que parecía contener siglos de secretos. Mateo permanecía frente al altar, el corazón aún palpitante por la prueba final del fuego. Pero esta noche un susurro recorría las paredes. Una verdad que ningún hombre había osado conocer estaba a punto de revelarse. El ángel apareció, flotando entre columnas de luz ardiente, sus alas dibujando formas imposibles que se retorcían como serpientes de fuego. Mateo, has aprendido sobre la fe, la traición y la redención. Ahora conocerás lo que yace más allá de todo esto, dijo. Las llamas comenzaron a danzar alrededor, formando símbolos que se entrelazaban, creando un mapa invisible de la realidad y del tiempo mismo. De repente,
Mateo sintió que su mente se expandía. Los símbolos no solo contaban historias de la ciudad o de los aldeanos, sino del origen del fuego y de los ángeles mismos. Descubrió que el lenguaje de fuego no era solo un don divino, era un puente entre mundos, un código que conectaba la realidad humana con planos de existencia que los hombres no podían comprender. Las llamas mostraron visiones de seres que existían más allá de la vida y la muerte, custodios antiguos que habían sellado secretos que ahora amenazaban con despertar. La ciudad, sus calles y sus habitantes eran solo una pequeña pieza en un tablero vasto y complejo, y Mateo entendió que su papel como custodio del fuego trascendía todo lo que había imaginado. El ángel bajó del altar y susurró: «El poder que has manejado no es solo juicio, sino creación. Cada elección, cada acción altera el equilibrio entre lo visible y lo invisible». Mateo sintió un vértigo. La responsabilidad no era solo proteger a su ciudad, sino mantener la estabilidad de mundos enteros, un peso que ningún hombre debería soportar. Y sin embargo, el fuego lo había elegido a él. Mientras las llamas formaban palabras que brillaban en lenguas desconocidas, Mateo comprendió que la ciudad, sus aldeanos y él mismo eran parte de un experimento divino, un ciclo de pruebas y revelaciones. Cada alma que había purificado o castigado era un hilo en la tela infinita del universo, y el ángel no era solo mensajero, sino arquitecto y guardián de ese destino. Mateo se arrodilló, con las manos extendidas, sintiendo la fuerza del fuego recorrer su cuerpo. Las visiones se calmaron, pero el calor persistía, recordándole que el conocimiento verdadero siempre tiene un precio. El ángel se inclinó hacia él y dijo: «Ahora sabes, lo que hagas con este poder definirá no solo tu destino, sino el equilibrio entre mundos. El tiempo se acerca, Mateo. Debes actuar con fe, coraje y sabiduría». La catedral quedó en silencio, pero Mateo sabía que nada volvería a ser igual. El lenguaje de fuego había revelado la verdad más allá de la comprensión humana, y él, elegido por el ángel, debía enfrentar la inmensidad de esa responsabilidad. La historia de la ciudad, del fuego y del ángel estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba un capítulo donde la fe y la acción decidirían el destino de todos los mundos conectados por las lenguas de fuego. Capítulo 14. La sombra que desafía al fuego. La noche había caído sobre la ciudad, pero no era una oscuridad común. Era un velo pesado, cargado de presagios y susurros que parecían emerger de cada callejón. Mateo caminaba por las plazas desiertas, sintiendo que el fuego del ángel estaba tenso, como un corazón que late al límite de la explosión. De repente, una sombra surgió del horizonte enorme y deformada, absorbiendo la luz de las llamas. Mateo comprendió con un estremecimiento. No era una amenaza física, sino un mal antiguo, una fuerza que buscaba devorar la verdad que el fuego había revelado. Cada paso que daba la sombra hacía que los edificios se retorcieran en formas imposibles, como si la ciudad misma se sometiera a su poder. El ángel apareció sobre el altar, sus alas extendidas más brillantes que nunca, formando un muro de luz que protegía la catedral. «Mateo, este es el desafío que hemos esperado», dijo, y las lenguas de fuego comenzaron a danzar alrededor de él, proyectando símbolos que formaban un patrón de defensa y ataque al mismo tiempo. El lenguaje de fuego se convirtió en espada y escudo, listo para enfrentar lo inimaginable. Mateo sintió como la fuerza de la sombra intentaba invadir su mente, sus recuerdos y su fe. Cada pensamiento oscuro, cada duda, era un arma contra él. Pero comprendió que la única manera de mantener la ciudad y el equilibrio de los mundos era confrontar la sombra con todo lo que había aprendido, con todo el fuego que había dominado. Con un gesto, convocó a los aldeanos que aún tenían fe, formando un círculo alrededor de la catedral. Las llamas respondieron, iluminando cada rostro y purificando sus miedos. Mateo dirigió el fuego hacia la sombra, y ésta respondió con gritos silenciosos, absorbiendo la luz y deformándola, como si intentara devorar la esencia misma de la verdad. El ángel descendió a su lado y murmuró: «El fuego no destruye solo, guía, revela y protege. Confía en él, Mateo». Con cada símbolo pronunciado, con cada palabra del lenguaje de fuego, la sombra retrocedía pero no desaparecía. Era una lucha de voluntad, de fe y de poder, donde cada decisión podía significar la salvación o la perdición. Finalmente Mateo se levantó, con el corazón latiendo en sincronía con las llamas. Con un último gesto, lanzó todo el poder del lenguaje de fuego hacia la sombra. La ciudad tembló. El aire se llenó de luz y calor, y la sombra, con un último rugido que parecía atravesar el tiempo, comenzó a desintegrarse, dejando tras de sí un silencio pesado y electrizante. El ángel bajó del cielo, sus ojos brillando con orgullo y advertencia. La batalla ha terminado, por ahora. Pero recuerda, Mateo, el fuego siempre espera,
y siempre juzga. Mateo, exhausto pero consciente, supo que el capítulo final estaba cerca y que la verdad definitiva del lenguaje de fuego estaba a punto de revelarse. Capítulo 15. El destino del fuego. El cielo estaba teñido de rojo y azul, un presagio que nadie en la ciudad podía ignorar. Mateo se encontraba en el altar de la catedral, rodeado por las lenguas de fuego que habían hablado durante semanas, meses, revelando secretos, purgando miedos y probando la fe de cada alma. Hoy, sin embargo, la ciudad entera parecía contener la respiración, esperando la verdad final. El ángel descendió con un brillo deslumbrante, sus alas extendidas como cortinas de luz que abrazaban la catedral y más allá, hasta los límites de la ciudad. Mateo, ha llegado el momento de decidir, dijo con una voz que parecía el eco de 1000 siglos. Las llamas comenzaron a formar símbolos antiguos, y Mateo comprendió que cada movimiento del fuego dictaría el destino final de todos los que habían vivido bajo su influencia. La visión de la ciudad se expandió ante él. Casas en llamas de luz, calles que se curvaban como serpientes de fuego y sombras que intentaban escapar de la verdad. Mateo vio a aquellos que habían sido fieles, que habían resistido la tentación y la traición, y también a los que se habían perdido en la codicia y el miedo. Cada alma estaba representada en las llamas, y el juicio final estaba a punto de comenzar. El ángel habló nuevamente. El lenguaje de fuego no es solo revelación, es equilibrio. Debes decidir quién será guiado y quién será consumido. Pero recuerda, cada elección lleva un precio. Mateo sintió el peso de los siglos en sus hombros, la responsabilidad de salvar o condenar una ciudad entera, el peso de vidas y destinos, la verdad absoluta del fuego antiguo. Respirando hondo, Mateo levantó las manos, pronunciando palabras en lenguas que él mismo no sabía que podía hablar. Las llamas respondieron, ardiendo más intensamente, danzando sobre la ciudad y sus habitantes. Aquellos que habían permanecido puros de corazón fueron envueltos en luz dorada, protegidos, sus pecados purgados y sus mentes iluminadas. Los que habían traicionado o negado la verdad fueron rodeados por llamas negras que no consumían la carne, sino la ilusión y el miedo, obligándolos a enfrentar su propia oscuridad antes de que pudieran continuar. El ángel bajó junto a Mateo y susurró: «Has comprendido el verdadero propósito del fuego. No destruye sin razón, no castiga sin justicia, solo revela y guía». Mateo, exhausto pero firme, comprendió que el fuego no era solo un juicio divino, sino un espejo del alma, un puente entre lo humano y lo divino, un legado que él ahora custodiaba. Cuando el último suspiro de la prueba desapareció, la ciudad quedó en calma, bañada por una luz tenue que recordaba a la aurora. Mateo se apoyó en el altar, con las marcas del fuego todavía sobre su piel, sintiendo que el vínculo entre él y el ángel era eterno. Sabía que la paz no era permanente, pero que la ciudad había sido salvada y preparada para enfrentar cualquier desafío que el lenguaje de fuego pudiera traer en el futuro. El ángel, elevándose hacia la bóveda celestial, dejó un último mensaje. El fuego siempre observa, el fuego siempre juzga, pero también siempre protege a los que tienen fe. Mateo cerró los ojos respirando profundamente, consciente de que el viaje había terminado, pero la historia del fuego apenas comenzaba en los corazones de aquellos que lo habían presenciado. Y así, la ciudad despertó, marcada por la luz y la sombra, para siempre recordando que el fuego no es solo destrucción, sino revelación, juicio y redención. Epílogo. El legado del fuego. Los días habían pasado, y la ciudad parecía recuperar su ritmo cotidiano, aunque nada era igual. Las calles estaban bañadas en una luz suave, casi irreal, recordando a cada habitante que el fuego había hablado y que sus voces habían sido escuchadas. Mateo caminaba entre la gente observando sus miradas, algunas llenas de gratitud, otras cargadas de temor y respeto. Nadie podía ignorar lo que había ocurrido. La catedral permanecía erguida con las marcas del fuego todavía visibles en sus paredes y vitrales. Las lenguas de fuego, aunque ya no danzaban con la misma intensidad, dejaban un eco silencioso que recordaba que el ángel seguía presente, observando, protegiendo y juzgando en secreto. Mateo entendió que su misión no había terminado. Era el guardián de un poder que trascendía la comprensión humana, un vínculo eterno entre lo divino y lo mortal. En las noches tranquilas, a veces escuchaba susurros en lenguas desconocidas, ecos de los secretos antiguos que aún dormían bajo la ciudad. Cada palabra era un recordatorio de que el fuego no olvida y que la verdad siempre encuentra la manera de revelarse. Mateo cerraba los ojos y sentía el calor del ángel, no como amenaza, sino como guía, un recordatorio de que la fe y la valentía podían sostener incluso los secretos más pesados. Con el tiempo,
Algunos comenzaron a escribir historias sobre lo sucedido, cuentos que hablaban de un fuego que podía purificar y juzgar, de un ángel que hablaba lenguas desconocidas y de un joven que se convirtió en custodio de lo imposible. La ciudad aprendió a respetar lo invisible, a mirar más allá de la apariencia y a comprender que la fe verdadera no es ciega, es valiente, sabia y consciente de las sombras que acechan. Mateo, mientras contemplaba la ciudad desde lo alto de la catedral, comprendió que el fuego era un legado, un recordatorio constante de que lo divino no se impone, sino que observa, prueba y guía. Sonrió levemente, sabiendo que la historia del ángel y de las lenguas de fuego viviría en cada corazón que hubiera sido tocado, y que él siempre sería parte de esa llama eterna. Ni destrucción ni castigo, sino luz y revelación. El aire estaba tranquilo, y el sol comenzaba a elevarse sobre los tejados. Mateo cerró los ojos, respirando profundamente, consciente de que aunque la ciudad dormía en calma, el fuego nunca se apaga y la historia apenas había comenzado a ser contada.